Hola a todos. En esta oportunidad, Erlington Bolaños y mi persona Diana Sofía Jojoa vamos a hacer una breve presentación del documento llamado Relaciones entre área y perímetro, convicciones de maestros y de estudiantes, de Bruno D'Amor y Marta Isabel Fandiño Pinilla del año 2007. Primero que todo, es necesario tener presente la definición de convicción. Si nosotros tenemos razones o creencias para sostener determinado pensamiento, entonces tenemos una convicción, es decir, es el convencimiento que se tiene sobre algo. En la investigación que se presenta en el documento se exploran y analizan las convicciones que tienen los maestros y los estudiantes respecto a las relaciones que existen entre el perímetro y área de una figura plana. De manera específica, se estudia el cambio en estas convicciones después de realizar ciertas pruebas y discusiones acerca de esta relación. También se estudia el lenguaje con el que se expresan los estudiantes y maestros para evidenciar ese cambio. Se observa en qué medida influyeron los ejemplos dados y, en particular, se discute si es verdad que el tema relaciones entre área y perímetro es un ejemplo claro que muestra la actitud no crítica del estudiante, quien tiende a confirmar aumentos o disminuciones entre entidades puestas en relación. A continuación, veamos un poco de historia. Después de haberse ocupado del nacimiento del pensamiento y del lenguaje en el niño, y años después de preocuparse por la adquisición o la construcción de la idea de número o la noción de número, Piaget se ocupó de las construcciones conceptuales relacionadas con la geometría en general. Sus obras se usaron como base para estudios realizados por sus alumnos o seguidores. Estos estudios se consideran como clásicos, ya que han influido por más de 20 años en los análisis sobre dicho tema, los cuales se centraban principalmente en los fracasos de jóvenes alumnos en determinadas edades. A esos estudios le siguieron muchas investigaciones, y a continuación presentaremos aquellas que hacen referencia a las dificultades en el aprendizaje del perímetro y del área, las cuales han condicionado la dirección de la actual investigación. Se presentan estas investigaciones de forma cronológica. Rowalski, en 1979, señala como uno de los grandes problemas del aprendizaje de las superficies los obstáculos conceptuales, es decir, el concepto. También menciona que las dificultades más sobresalientes son los cambios en las dimensiones y las relaciones con las unidades de longitud y las medidas espaciales. En 1983, Gettner sugiere el uso de materiales de apoyo concretos, sencillos, para las primeras aproximaciones a la geometría. Fishbane, en 1985, menciona que nosotros tendemos a asociar modelos significativos desde el punto de vista intuitivo, es decir, que a partir de la intuición construimos el concepto significativo, o bueno, el concepto que va a ser significativo. En 1987, Esperanza menciona que las dificultades conceptuales en cuestiones relacionadas con el área y el perímetro permanecen desde la escuela primaria hasta incluso la universidad o alumnos avanzados. Esto lo veremos afirmarse en la actual investigación. En 1990, Tierney, Boyd y Davis mencionan que las concepciones con respecto al área a veces coinciden con las de los alumnos, las concepciones de los profesores coinciden con las de los alumnos. Incluso los profesores tienden a sorprenderse de la misma forma que los alumnos, al ver que todo lo que, a ver, digamos, las relaciones que ellos tenían presente no son totalmente como ellos percibieron, sino que son distintas. Eso lo veremos más adelante. También menciona que el área mayormente es puesta en relación a fórmulas y no a un concepto en general. En 1990, Comella y Marchini ponen en evidencia la existencia de un contraste entre las medidas directas, que serían geoplano, cuadrículas, e indirectas respecto a fórmulas o las medidas de líneas de una superficie. Y como este contraste puede constituir una dificultad conceptual para la comprensión del concepto de superficie de este argumento. En 1992, el estudio de Ruch se demuestra cómo el rectángulo constituye un punto de partida muy importante para la adquisición del concepto de superficie, ya que
ya que esta recurre casi en todas las figuras que el alumno conocerá en la escuela primaria. En 1992, en Allred o Mike Chelmore, menciona que si un alumno aprende a calcular el área del rectángulo, está listo para aprender a medir las áreas de cualquier otra figura. Esta percepción es errónea, es solamente una ilusión, aquí se menciona. En Giovannoni, en 1996, se discuten y se repiten experiencias de Piaget sobre el problema de la comprensión del concepto entre niños de 3 y 6 años. Se demuestra cómo el concepto no está por sí mismo y tiene que venir del entorno, tiene que venir de las condiciones en las que está el niño, en la que está aprendiendo. No surge de la nada, sino que surge a partir de interacciones. Bueno, Moreira y Comiti en 1993 y Moreira en 1996 se ponen de manifiesto cómo el aprendizaje de los diferentes elementos de la medida de magnitud, de las magnitudes geométricas, es específico y diferente en cada caso. No es algo general para todas las magnitudes, todas las medidas de magnitudes, sino que siempre se debe particularizar. En Medici, 1999, se discute la formulación lingüística de los enunciados de los problemas de geometría. Es decir, pues se mira si un lenguaje coloquial es mejor que un lenguaje que se basa en fórmulas, lo cual es así, o sea, realmente es mejor iniciar con un lenguaje menos preciso, un lenguaje más accesible que un lenguaje lleno de fórmulas de forma excesiva. Aunque ambos lenguajes son importantes, pero como menciono, es importante cómo se va a iniciar. En Marchini, 1999, se habla del conflicto entre los dos conceptos, entre el área y el perímetro, y de la forma didáctica como se podría afrontar su relación. Es muy importante relacionar los conceptos del área y perímetro, no darlos de forma suelta. En Chamorro, 1997, se refiere a la medida en general y demuestra la complejidad del tema, especialmente en lo relacionado con el aprendizaje. Es sabido que hay una diferencia muy grande entre el saber y el saber enseñar. El saber es más algo de nosotros mismos y el saber enseñar es algo que relaciona el entorno. Algo por así que va más allá y es, de ese punto de vista, es mucho más complejo. Chamorro, en 2001 y 2002, se analiza experiencias realizadas en la escuela primaria a propósito de problemas de la enseñanza de la medida y en forma particular del perímetro y del área. En 2003, en un estudio de Montis y Macholosi y Polo, confirma lo que la práctica evidencia y lo que vamos a ver en la presente investigación, que los jóvenes, en este caso alumnos entre 6 y 8 años, se identifican la figura de mayor extensión con la de mayor longitud o con la más alta. Esto pues lo veremos más a fondo en la investigación, pero en relación con el área y el perímetro. En 2005, y por último, Medici, Marchetti, Bigi y Sacomer insisten en que los problemas en cuanto a las relaciones entre perímetro y área constituyen obstáculos epistemológicos, constituyen obstáculos en cuanto al concepto. Y esto miraremos que es algo que no va en esta investigación. Y por así decirlo, no es algo del todo cierto. Miraremos que es importante, más allá del concepto o de lo epistemológico, lo didáctico. Problemas de la investigación. Los dos conceptos geométricos, perímetro y área de una figura plana, tienen muchos elementos en común sobre el plano científico, pero muchos otros son simplemente suposiciones, ideas equivocadas, las cuales son comunes en estudiantes de grado escolar. Muchas investigaciones demuestran que gran número de estudiantes de todas las edades están convencidos de que existe una estrecha relación de dependencia entre los dos conceptos sobre el plano relacional del tipo
Si A y B son dos figuras planas, entonces los estudiantes piensan que si el perímetro de A es mayor que el perímetro de B, entonces el área de A es mayor que el área de B. Lo mismo pasa con el menor. Por ejemplo, si el perímetro de A es menor al perímetro de B, entonces piensan que el área de A es menor al área de B y viceversa. Lo cual nos lleva a preguntarnos si los maestros de cualquier grado escolar tienen conciencia de este problema o en algunos profesores también existen problemas de construcción conceptual. Lo que sí está claro es que difícilmente este tema se propone con objetivos didácticos en forma explícita, en parte según los profesores por una supuesta dificultad. Un factor importante evidenciado por Azari en 1998 es que cuando existen dos relaciones ligadas mutuamente, el estudiante intenta aplicar la siguiente ley de conservación. Si una determinada cosa crece, también esta otra con la cual está relacionada crece y viceversa. Es importante tener en cuenta esta supuesta ley de conservación porque se hará referencia a ella más adelante. Universalmente, se reconoce que las convicciones forman parte importante del conjunto de conocimientos, dado que los determinan y los condicionan. Schoenfeld, 1983. Es decir, el sistema de creencias puede ser una fuerza que impulsa o frena el rendimiento intelectual. Según Schoenfeld, cada individuo conceptualiza la matemática y se ubica en el ambiente matemático precisamente sobre la base de las concepciones que tiene de la matemática. Los estudios acerca de la importancia de dichas convicciones son de origen reciente. Sin embargo, mostraron el gran impacto que estas consideraciones tienen sobre el aprendizaje y sobre la enseñanza. Surgió una especie de análisis de los tipos de convicciones. En el trabajo de Schoenfeld, 1992, por ejemplo, la distinción está hecha sobre la gente. Así se distinguen entre tres convicciones: del maestro, del estudiante y de la sociedad. En el estudio de las convicciones, se tiene como objetivo encontrar una relación entre las convicciones expresadas por el sujeto analizado y su acción en el aula. Para obtenerlo es necesario enfrentar al sujeto con sus mismas declaraciones, antes y después de la discusión con el investigador a propósito de las relaciones entre el área y el perímetro, lo cual se logra haciendo que los sujetos hagan explícitas sus propias convicciones antes de la investigación, recurriendo a declaraciones escritas, entrevistas individuales registradas o a entrevistas colectivas conducidas con dos o tres sujetos. A continuación, miramos el apartado 3, que es el de preguntas, metodologías de investigación, hipótesis de respuesta, respuestas y resultados de investigación. Es un apartado amplio, pero que vamos a ir desglosando poco a poco según unos puntos concretos. La investigación tiene tres metodologías y una metodología que se puede decir como particular. Las tres metodologías consisten, primero, en una entrevista individual registradas, segundo, en unas declaraciones escritas y tercero, en entrevistas colectivas conducidas con dos o tres sujetos. Y la metodología particular se puede dividir en dos fases. La primera sería, la primera buscaría que el sujeto manifestara sus propias convicciones sobre el tema que se está estudiando. En este caso sería las relaciones perímetro y área. La segunda sería más de tipo reflexivo, porque pide al sujeto comparar sus propias convicciones con la vida del aula. Bueno, entonces, primero se tiene un grupo de colaboradores. Esos colaboradores están a cargo de la investigación, que son docentes de escuela privada, son docentes de escuela media, de escuela superior, de universidades, y que se pueden llamar también colaboradores de investigación. También se decidió hacer esta investigación en todos los niveles escolares para verificar si los resultados podían estar relacionados o si por el contrario son resultados independientes de la variable nivel escolar. En esta investigación se tienen presente tres propuestas que se van a ir desarrollando a lo largo de esta misma. Se van a ver resultados, hipótesis, etc. Bueno, el problema 1
es el problema de Galileo. Este dice así: un pueblo tiene dos plazas, A y B. El perímetro de la plaza A es mayor del perímetro de la plaza B. ¿Cuál de las dos plazas tiene el área mayor? Lo que se suele responder en este problema es que el área A es mayor que el área B. Y esto es un error, porque pues, existen más posibilidades, no solamente eso. Y eso es un factor importante en cómo se estudia estas relaciones, que pues justamente se va a desarrollar más a fondo, según hipótesis, según problemas, según resultados, en los apartados siguientes, o en las diapositivas siguientes. El problema 2. Bueno, cabe recalcar que el problema 1 solamente se presenta a estudiantes, no se presenta a docentes. El problema 2 ya se presenta a docentes y a estudiantes. Se pide dar un ejemplo para cada uno de los siguientes 9 casos posibles, los casos que están en la tabla abajo izquierda, donde P es perímetro y S es el área. Al lado derecho, siguiendo la flecha, tenemos los ejemplos de los 9 casos. Por ejemplo, en el cuadrito del numeral 1 tenemos el perímetro mayor y el área mayor. Nos damos cuenta que la figura de abajo, la segunda figura, tiene estas condiciones respecto a la figura 1. Según el numeral 2, tenemos el perímetro mayor y el área igual. Ahí tenemos la L, que es una figurita parecida a una L, que es de perímetro mayor, pero es de área igual respecto a la figura de arriba. Y así con todas las figuras, con todos los casos posibles. Aquí entran en conflicto igualmente consigo mismos, con sus convicciones, los docentes y los estudiantes. Porque algunos no aceptan que esto sea posible, que no encuentran los 9 casos, inclusive aún presentando los casos. Y se tiene una propuesta 3, que tiene que ver más con preguntas y con la relación de el orden de unas ciertas preguntas también. Es decir, primero se presentan dos figuras, figura A y figura B. La figura, la figura A justamente sale, bueno, la figura B sale inmediatamente de la figura A recortando un cuadrito, como se puede ver en la diapositiva. Entonces, a un grupo particular de estudiantes, a la mitad de un grupo de estudiantes, se le hace las dos primeras preguntas, que dice, ¿la superficie de A es menor, igual o mayor de la superficie B? Y la segunda pregunta, que es, ¿el perímetro de A es menor, igual o mayor del perímetro B? Y a la otra mitad se le hace las dos últimas preguntas, que es, ¿el perímetro de A es menor, igual o mayor del perímetro B? Y el área de A es menor, igual o mayor del área B. Se puede notar que hay dos preguntas iguales, exactamente iguales, y las otras dos donde solamente difieren en cuanto a superficie y área. Pero en el fondo es lo mismo. Lo que importa en esta actividad es el orden de cómo se pregunta. Se puede notar que el primer grupo se pregunta primero por la superficie o por el área. Y luego se pregunta por el perímetro. Al segundo grupo, a la segunda mitad de estudiantes, se pregunta primero por el perímetro y después por el área. Miraremos que esta es un cambio importante en cómo el estudiante toma el ejercicio. Es importante tener en cuenta la población que fue sometida a las respectivas pruebas. Primero, en total se tuvo 14 colaboradores, entre ellos docentes de escuela primaria, de escuela secundaria, de escuela superior y también docentes de universidad. Los colaboradores se sometieron a sí mismos a la prueba ya mencionada, que es la de dar ejemplos de las 9 casos. Y también, después de someterse a sí mismos, sometieron a sus colegas a la misma prueba. En total, fueron 57 estudiantes de escuela primaria, escuela media, escuela superior y de universidades y pues de análogas. Por otro lado, los estudiantes sometidos a la segunda prueba fueron en total 83.
igualmente de escuela primaria, escuela media, escuela superior, de universidades y análogas. Hay otro grupo de estudiantes que fueron sometidos a la tercera prueba, pero no fueron sometidos a la segunda prueba, que el total de estos sería 107, igualmente de las mismas escuelas. Cabe resaltar que hay más estudiantes y más docentes que están relacionados con la escuela primaria y escuela media, y hay menos relacionados con la escuela superior y la universidad. Se pensaría que a raíz de esto se puede encontrar unos resultados más pertinentes vistos desde vistos no, sino relacionados a la escuela media y a la escuela primaria. En el punto 1 se solicitó a todos los colaboradores someterse ellos mismos a la prueba y en un segundo momento aplicar la misma prueba a otros sujetos. El problema consiste en verificar si en los sujetos sometidos a prueba surge un cambio de convicciones relativo a las relaciones entre área y perímetro. De los sujetos sometidos a prueba hacen parte colaboradores de la investigación, colegas de escuelas primarias, media, superior, estudiantes universitarios de cursos de especialización en Italia y de máster en Suiza para la formación de maestros de escuela secundaria. Las preguntas que se formularon fueron: ¿es verdad o no que se pueden encontrar ejemplos para todos los 9 casos? ¿Es verdad o no es verdad que surge espontáneamente la idea de que, en general, al aumentar el perímetro de una figura plana, aumenta también el área? ¿Es verdad o no es verdad que se necesita hacer un esfuerzo para convencerse que las cosas no son así? Bueno, las hipótesis de respuesta son las siguientes. Se considera que algunos de los sujetos sometidos a prueba tendrían misconcepciones respecto a supuestas relaciones necesarias entre perímetro y área de las figuras planas. Las misconcepciones son ideas erróneas. Otra de las hipótesis es que no fuera fácil encontrar los 9 ejemplos indicados, principalmente para el caso en el que el perímetro disminuye y la superficie aumenta y viceversa. Otra hipótesis es que, después de haber visto los ejemplos, no fueran completamente aceptadas las 9 relaciones. Para los indicadores de misconcepciones, que son puntos de vista, opiniones o actitudes erróneas, de los cuales se habla en la hipótesis de respuesta, serán tomadas las declaraciones de los sujetos sometidos a prueba o a la muestra evidente de sus dificultades. Bueno, como lo habíamos dicho anteriormente, este punto 1 se divide en 2 momentos. En el primero es en el cual los colaboradores se someten a sí mismos a la prueba. Aquí encontramos lo siguiente. Bueno, son 14 colaboradores de investigación. Uno de ellos, el cual es docente universitario, solamente se limitó a hacer un correcto análisis matemático, sin responder acerca de sus propias dificultades. 9 colaboradores sí confiesan la dificultad para dar forma a la propia idea. Y también dicen que hicieron un gran esfuerzo para imaginar las 9 situaciones. Otros 4 colaboradores dicen que no tuvieron ningún problema en encontrar rápidamente las respuestas. Algo que hay que destacar es que el caso que consideraron con mayor complejidad fue efectivamente el que pensábamos que iba a ser desde la hipótesis, que es cuando el perímetro disminuye y la superficie aumenta y viceversa. Otro punto clave es que la autodeclaración de dificultad fue mayor en docentes de los primeros niveles escolares. Ahora vamos a ver un dato curioso que surgió en este punto, y es que uno de los colaboradores dice que puso a prueba a algunos de sus familiares y encontró que quienes desarrollan actividades de construcción, como ellos se enfrentan cotidianamente a situaciones en las cuales los casos el perímetro aumenta y la superficie disminuye, o el perímetro disminuye y la superficie aumenta, entonces ellos no tuvieron problema en responder correctamente y en proporcionar ejemplos. Como lo dijimos anteriormente, las entrevistas inician con el problema de Galileo. Vamos a recordar lo que dice. Un pueblo tiene 2 plazas, A y B. El perímetro de la plaza A es mayor del perímetro de la plaza B. ¿Cuál de las 2 plazas tiene el área mayor?
Bueno, lo que encontramos es que 40 personas afirmaron que la plaza con mayor área era la A, es decir, la que tenía mayor perímetro. De esos 40, mayor cantidad de docentes de la escuela superior se corrigieron antes de efectuar todas las pruebas. Por el contrario, mayor cantidad de docentes de niveles escolares aceptó que su respuesta es incorrecta después de haber realizado las pruebas. El punto que tienen en común es que el cambio de convicción es evidente. Para la pregunta, ¿es verdad o no que se pueden encontrar ejemplos para todos los 9 casos? Encontramos lo siguiente. Muchos docentes inician respondiendo no, evidenciando misconcepciones arraigadas en la mayoría de ellos. Es decir, que esas ideas equivocadas no están presentes solo en algunos docentes, sino en la mayoría. Bueno, para muchos no fue fácil encontrar los ejemplos. Sin embargo, se notó que después de haber visto los ejemplos que fueron propuestos por el entrevistador, desapareció todo o casi todo el convencimiento que tenían arraigado respecto a la relación perímetro-área con base en la intuición. Entonces, fue allí cuando, por ejemplo, una docente expresó sorprendida. Por lo tanto, dos figuras equiextensas no son automáticamente isoperimétricas. Esta misma docente expresó que se demoró mucho en encontrar los ejemplos, puesto que estaba bloqueada por sus propias convicciones erróneas. Muchos docentes, al observar los ejemplos propuestos por el colaborador, decían, pero esta no es una figura geométrica. Ellos decían esto porque no son las figuras que usan generalmente en la didáctica cuando se habla de perímetro y área. También es importante resaltar que muchos docentes entrevistados se remiten frecuentemente a sus alumnos y dicen, ellos tampoco lo ven, tienen dificultad de imaginarlo, es necesario cambiar de figuras, etc. Y la verdad es que no es siempre necesario cambiar de figuras, pero los ejemplos dados por los entrevistadores son considerados frecuentemente como los únicos posibles. Otro punto que cabe destacar es que después de ver la resolución de los ejemplos, desapareció casi del todo la persistencia de las ideas erróneas ligadas a la intuición. Por otra parte, el documento sostiene que existe imposibilidad de separar conocimiento de la matemática y convicción sobre la matemática en los profesores, lo que conlleva a afirmar como consecuencia que las decisiones que los profesores toman están determinadas por los dos factores, lo cual explica la importancia de la investigación en el campo de las convicciones. Ahora tenemos el punto 2, en el cual los colaboradores aplican las pruebas a estudiantes de todos los grados. Hay dos aspectos que componen el problema de investigación. Primero, el cambio en las convicciones. Si después de algunos ejemplos los estudiantes estaban dispuestos a cambiar de convicción y sobre si esto incide la edad. Para esto era esencial entrevistar a los sujetos individualmente o en grupos pequeños. Y segundo, el lenguaje usado por los estudiantes para explicar su pensamiento antes y después. Ejemplos, discursos generales, frases, si usaban o no diseños realizados por ellos mismos, esquemas, entre otros. Con este objetivo, las preguntas de investigación son las siguientes. ¿Con cuánta naturalidad y espontaneidad los estudiantes logran aceptar que no existen relaciones obligadas entre el perímetro y el área de las figuras planas? ¿Cómo varía esta aceptación con la edad? ¿Resulta fácil aceptar los 9 ejemplos? ¿Cómo expresan sus convicciones al respecto? ¿Qué tipo de lenguaje usan? Las hipótesis de respuesta son las siguientes. Los estudiantes de cualquier edad manifestarían una gran dificultad para aceptar aquello que parece ser antiintuitivo. Conforme avanzara la edad, esta aceptación aumentaría netamente. Los sujetos encontrarían alguna dificultad para aceptar los ejemplos de relaciones entre el perímetro y el área. La expresión de sus convicciones sería poco académica. El lenguaje usado sería básicamente coloquial, tal vez con el uso de gráficos. Primero se realizó una introducción al tema de forma oral, usando el problema de Galileo, enunciado anteriormente.
Se explica las mutuas relaciones que existen entre el perímetro y el área y se realizan transformaciones. Después de esto, según la siguiente escala, se mide la aceptación de los estudiantes respecto a las relaciones existentes entre el perímetro y el área y se registra en cuál punto de la escala se encuentran. Por ejemplo, aceptan espontáneamente, aceptan de buen grado después de un ejemplo, aceptan con dificultad después de varios ejemplos, rechazan sin discusión o rechazan después de algún ejemplo. A continuación, se propone la prueba que consiste en encontrar un ejemplo para cada uno de los 9 casos de relaciones que existen. Se ayuda a los estudiantes en la realización de esta prueba. Se escucha y se toma nota de sus comentarios. Una vez que el entrevistador hace notar que es posible encontrar ejemplos para los 9 casos, se tienen las siguientes reacciones. Más de la mitad de los estudiantes se sorprende cuando ve que se hace uso de figuras cóncavas. Esta actitud no se relaciona en forma significativa con la edad. Algunos dicen lo siguiente: estas no son figuras geométricas, no son correctas, en la escuela no se usan, al igual que lo hacían los docentes. También, más de la mitad de los estudiantes admite haber inmediatamente cambiado de convicción. Esta actitud es ligeramente superior en los niveles altos de escolaridad. En los casos en los que no se alcanza un resultado positivo, el estudiante generalmente se atrinchera detrás de justificaciones debidas a la falta de desarrollo de este argumento por parte de los docentes. Este hecho se presenta con mayor frecuencia en la escuela media, es decir, los estudiantes se justifican en que a ellos no se les ha enseñado eso, al igual que los docentes de secundaria se justificaban en que eso era un tema que le correspondía más que todo a la escuela primaria. De los 3 estudiantes universitarios entrevistados, uno de los cuales es estudiante de matemáticas, menos de la mitad declaran espontáneamente que los 9 casos son todos posibles. Muchos sostienen que el malentendido de pensar que el aumento del perímetro implique un aumento del área se deriva de una didáctica incorrecta. Contrariamente a lo que se había planteado como hipótesis de respuesta que decía que conforme avanzara la edad, esta aceptación aumentaría netamente, obtuvimos lo siguiente: con el aumento de la edad se torna más difícil aceptar aquello que parece antiintuitivo. Además, entre los estudiantes universitarios se tienen algunos de los más notorios resultados negativos. Por otro lado, es interesante observar cómo algunos de los estudiantes de la escuela superior se hacen cargo personal del problema, sin culpar a sus docentes. En diversos casos, quien declara un cambio de convicciones lo hace con sorpresa, como si esto destruyera una convicción dada por adquirida. Respecto al lenguaje usado, se tiene lo siguiente: es frecuente el recurso al lenguaje cotidiano. Además, existen confusiones terminológicas. Por ejemplo, confunden el concepto de área con el de perímetro. Además, se nota que el recurso a un lenguaje coloquial de bajo perfil formal o por lo menos cultural en el ámbito matemático no se limita solo a los primeros grados de escolaridad. Son pocos los estudiantes sin distinción del grado escolar que saben usar el diseño explicativo, que permita confirmar o desmentir su propio pensamiento. Lo intentan, pero no dominan este lenguaje gráfico específico. A continuación se presenta el punto 3, el último punto, donde los estudiantes que no se habían sometido a la prueba precedente hacen la siguiente prueba mediante entrevistas individuales. El problema de investigación consiste, primero, que los colaboradores deben entregar a los estudiantes una tarjeta que contiene las 2 figuras que se muestran en pantalla, que es la figura A y la figura B. Se puede observar que la figura B surge de la figura A, haciendo un recorte en esta figura en la parte de la esquina. Y después, una vez presentadas las figuras, se hacen 4 preguntas. A la mitad de los estudiantes les hacen 2 preguntas, que los llamaremos PG1. Esas preguntas son: ¿la superficie de A es menor, igual o mayor de la superficie de B? ¿Y el perímetro de A es menor, igual o mayor del perímetro de B? Y a la otra mitad de los estudiantes se proponen las preguntas, que las llamaremos PG2. El perímetro de A es menor, igual o mayor del perímetro de B, y el área de A es menor, igual o mayor del área de B. Se puede ver que son preguntas, PG1 y PG2 son preguntas iguales, básicamente. Solamente que cambia el orden de presentación. Y
ponen en relación superficie con el área. Cabe recalcar que son estudiantes que están en el rango de edades de 9 a 19 años. Entonces, respecto al problema de investigación, la pregunta de investigación es la siguiente. ¿Puede el orden inverso de las preguntas en PG1 y PG2 modificar radicalmente las respuestas de los estudiantes? Es decir, si pregunto primero por superficie, la respuesta por el perímetro va a cambiar. Si pregunto primero por perímetro, la respuesta que tiene que ver con área va a cambiar. Eso es lo que se quiere ver. Entonces, las hipótesis de respuesta son las siguientes. En PG1, los estudiantes habrían verificado fácilmente que el área de A es mayor que el área de B. Esto lo habrían hecho todos los estudiantes. Pero la mayoría, 90-91%, habrían concluido sin verificar que el perímetro de A es mayor que el perímetro de B, algo que es falso y algo que pues se va mirando como una ley de conservación. Miran, el área de A es mayor, entonces perímetro mayor, ley de conservación. La segunda hipótesis, en PG2, la primera pregunta sobre el perímetro haría que los estudiantes estuvieran en dificultad, tuvieran dificultad para responder esta pregunta. Pero pues ya con la ayuda del entrevistador podían verificar que el perímetro de A es igual al perímetro de B. Pero no habría problema con el área. Inmediatamente dirían que el área de A es mayor que el área de B. Por tanto, no habría una ley de conservación. No dirían que el área de A es igual al área de B porque el perímetro de A es igual al perímetro de B. Entonces, se tiene unas hipótesis que contradicen lo que dice Azari sobre la ley de conservación. Aquí vamos a ver los resultados de la investigación de este punto. En este caso, miramos si se cumplen las hipótesis o no se cumplen. Primero, miramos las respuestas a la primera parte de las preguntas PG1 y PG2. La respuesta correcta a la primera parte de la pregunta PG1, superficie A mayor a superficie B o área A mayor a área B, fue dada de forma espontánea e inmediata por todos los entrevistados. Pero inmediatamente, la mayoría de ellos, 90-91%, concluyó erróneamente que el perímetro de A es mayor al perímetro de B. Por tanto, se puede ver una ley de conservación. Dice que pues, si el área de A es mayor al área de B, el perímetro de A es mayor al perímetro de B, lo cual es algo erróneo. Bueno, hasta aquí se va cumpliendo parte de la hipótesis. La segunda parte dice la respuesta correcta a la primera parte de la pregunta PG2, cuando el perímetro de A es igual al perímetro de B, fue dada sin mayor problema, sin reflexión, pero pues obviamente con ayuda de quien entrevista, de quien lo entrevista, de los colaboradores. Lo inducían a reflexionar al entrevistado y progresivamente ya iba reconociendo la igualdad de los perímetros. Hasta aquí se van concluyendo de forma afirmativa las hipótesis. Por acá tenemos la respuesta a la segunda parte de la pregunta, PG2. Las respuestas cerradas, en este caso, no están sujetas a la supuesta ley de conservación. Es decir, los estudiantes afirmaron correctamente lo del área. Dijeron que el área de A es mayor al área de B. No dijeron que el área de A es igual al área de B. No está sujeta a una ley de conservación, porque digamos, diciendo que el perímetro de A es igual al perímetro de B, no dijeron que el área de A es igual al área de B. Sino que estas respuestas están ligadas más a mis concepciones ligadas a los aspectos que emergen en el apartado precedente. Esos aspectos los vamos a mirar en un momento. Ya los mencionaré. Y también recalca que pues el área, mirar el área, las relaciones de área solamente, son más inmediatas que las relaciones de perímetro o los casos de perímetro. Entonces, podemos notar que los resultados de las pruebas demuestran definitivamente que la hipótesis se cumple, las hipótesis se cumplen. Ahora bien, vamos a ver esos aspectos que estaba mencionando de las aspectos ligados a las misconcepciones. Esos aspectos los miraremos como los problemas que se encontraron.
Esos problemas son tres, son los siguientes. Es, digamos, cuando un estudiante intenta medir los perímetros, pero no siempre sabe cómo hacerlo. Lo puede hacer de forma errónea o puede hacerlo de forma innecesaria, incluso. Y esto pues se ve en diferentes grados, no solo en primaria, sino en universidad incluso. Otra dificultad, o bueno, otro problema sería la dificultad para confrontar las figuras A y B. La figura A es una figura que pues se puede decir que la miran seguido, es un rectángulo. Pero la figura B es una figura insólita, una figura no conocida, que no está incluida tradicionalmente en la escuela. Por eso puede haber un tipo de problema respecto a esto. También está que otro problema es que algunos estudiantes confunden los términos área y perímetro, lo que puede recaer en una no aceptación de las declaraciones que se muestran, caer en la negación, incluso con ejemplos. Si confunden los términos, no pueden aceptarla de buena manera. A eso se refiere con los aspectos ligados a las misconcepciones, a las cosas erróneas. A continuación tenemos las conclusiones y notas didácticas. Como conclusión tenemos que pues, el obstáculo que se opone a la construcción de conocimientos satisfactorios sobre las relaciones entre perímetro y área no es solo de naturaleza epistemológica, o sea, no es de concepto en sí mismo, sino que es básicamente de naturaleza didáctica, de forma de enseñanza, cómo se enseña las relaciones área y perímetro, cómo lo presenta el docente. Este obstáculo reside en las lecciones didácticas, en las siguientes lecciones didácticas. Primero, que se usan siempre y solo figuras convexas, lo que provoca, digamos, una idea errónea de lo que las figuras cóncavas no pueden ser o no son convenientes. Como segundo, pues que se usan siempre figuras estándar, provocando la misconcepción que viene enunciada generalmente con la frase, pero esta no es una figura, esta no es una figura. Y claro, pues si ven figuras inusuales, los estudiantes tienden a decir, pues, lo más sencillo, esta no es una figura, esto no me enseñaron, esto no sé cómo hacerlo, no sé cómo proceder. Por eso es importante darle a los estudiantes varias cantidad y varios tipos de figuras, no solo estándares. Como tercero, se tiene que casi nunca se ponen explícitamente en relación área y perímetro en la misma figura. Por el contrario, se busca siempre la diferencia. En el perímetro siempre se dice que se mide con unidades y en el área siempre se dice que se mide con unidades cuadradas. Siempre se recalcan las diferencias y no se basan simplemente en las relaciones recíprocas. Como cuarto se tiene que, bueno, que pues casi nunca se hacen transformaciones sobre las figuras de forma que se conserven y se modifique el área o el perímetro. Y eso lo que crea es una misconcepción en cuanto al significado que tiene el término transformación. Los estudiantes entienden espontáneamente por transformación, pues es un cambio que solo implica una reducción o una ampliación de la figura. Por ejemplo, una motesia o una similitud. Y esto pues es equivalente al caso de perímetros iguales, áreas iguales, lo que conlleva a una ley de conservación errónea para todos los casos, solamente para este caso se cumple, pero no para todos. Y esto pues lo que hace es generalizar todos los casos. Por otra parte, digamos, las elecciones de los docentes, otra conclusión, es que las elecciones de los docentes no ocurren dentro de una correcta transposición didáctica que les permite transformar un saber en un saber de enseñar. Los profesores se centran más en el concepto que en la propia enseñanza del concepto. Se buscan fórmulas que relacionen el perímetro, buscan fórmulas por aparte que relacionen el área, pero no buscan algo para relacionar las dos. No buscan esa didáctica, esa transposición didáctica. Y es aquí, pues, donde implica que pues, no es solo cuestión de estudiantes, también hay docentes que tienen este problema, el problema de la ley de conservación, que no saben de todos los ejemplos, todos los 9 ejemplos que ya se ha visto que existen de estas relaciones. Y estos profesores reaccionan de la misma manera que los estudiantes, de forma de sorpresa, diciendo que no les enseñaron, que cómo van a enseñar eso si no saben, si no lo sabían. Aquí es cuando el docente cambia de convicción y lo hace según dos parámetros. Primero, bueno, según dos
dos opciones, por así decirlo. Primero, insistiendo en que este argumento debe estar explícitamente en la didáctica. Esto pues es muy bueno. Y segundo, pues prometiendo espontáneamente a sí mismo incluirlo en la propia futura acción didáctica de enseñanza-aprendizaje. Esto es muy bueno, que a partir de ciertos errores, a partir de ciertas concepciones erróneas, tiendan a unas convicciones de un buen aprendizaje, de una construcción estable y buena para el estudiante. Según esto, Tirosh y Graeber, 2003, menciona que las convicciones pueden ser un obstáculo, pero también una potente fuerza que permite efectuar cambios en la enseñanza. Y esto realmente es muy bueno para que el estudiante tenga una enseñanza adecuada, una buena construcción. Y eso es todo respecto a este documento. Gracias.